En las arenas mortales del desierto de Gobi, en Mongolia, un arqueólogo descubre objetos antiguos que reescriben la historia y que algún día inspirarán a un gigante de Hollywood a hacer historia de otro en taquillas. Y en lo más recóndito de la meseta tibetana, un alpinista nazi fugitivo emprende un viaje que le cambiará la vida. Un viaje que un día hará una parada inesperada con uno de los mayores galanes de la ciudad del Oropel. Mientras que en la península arábiga, una rebelde exploradora forma alianzas improbables que la ponen en la alta estima en la región. Un siglo más tarde, su historia capta la atención de alguien diferente. Vayan por rosetas, así como el arte imita a la vida. El Club de los Exploradores va al cine. Bienvenidos al mundialmente famoso Club de los Exploradores. Durante más de 100 años ha sido un lugar de encuentro para los exploradores. Son quienes se atreven a aventurarse más alto, más lejos y más rápido. Como miembro de este club exclusivo, les daré acceso único a sus archivos. Esto es increíble. Artefactos, no lo creo. Y mis demás compañeros, en verdad es polvo lunar, es increíble. Las expediciones han puesto a prueba el límite de la capacidad humana. Su bandera ha ondeado en viajes a lo desconocido que desafían la muerte y que cambiaron al mundo. Estas son sus más grandes aventuras. Son parte del Club de los Exploradores. Los pasillos del Club de los Exploradores resuenan con historias épicas de aventura que dieron lugar a algunas de las películas más célebres de la historia. Por ejemplo, si digo arqueólogo con fedora y látigo luchando contra los nazis, seguro estás imaginando un ícono de la pantalla grande y también un ídolo personal, Indiana Jones. Algunas de mis propias expediciones siguieron los pasos del Dr. Jones. ¿Dónde vi este puente antes? En el Templo de la Perdición. Desde buscar el arca perdida hasta enfrentarse cara a cara a una calavera de cristal. ¡Wow! Sin duda puedo decir que mi camino no me habría llevado al Club de los Exploradores sin Jones. Y resulta que el Club de los Exploradores tiene su propio Indiana Jones en la vida real. Buscador de emociones y antiguo presidente del club, Roy Chapman Andrews, que salió de la seguridad de su trabajo en un museo a buscar tesoros arqueológicos en los lugares más peligrosos del mundo. Muchos creen que fue la inspiración para el Dr. Jones. No esperes que su creador, el cineasta George Lucas, resuelva la cuestión. Siempre fue muy reservado en cuanto a si el héroe que originalmente llamó Indiana Smith está basado en alguien de la vida real. Pero no hace falta tener mucha imaginación para ver que el Dr. Jones podría ser uno de los miembros del Club de los Exploradores. Como Jones, Roy Chapman Andrews es un niño de finales del siglo XIX. Es un explorador nato y pasa todo el tiempo al aire libre en Beloit, Wisconsin. Pero mientras duerme bajo las estrellas durante una de las excursiones, un inoportuno roce con la naturaleza siembra la semilla de un miedo que durará toda la vida y que además comparte con el Dr. Jones. La leyenda creativa Joe Roth, antiguo Imagineer de Disney y cerebro de parques temáticos, sabe un par de cosas sobre los héroes de la pantalla grande. Cree que es más que una mera coincidencia que se trate de la misma fobia que todos asociamos con el más grande arqueólogo del siglo. Se despierta con una serpiente alrededor de su muñeca, es el detonante. Tiene mucho miedo a las serpientes. ¿Por qué tenían que ser serpientes? Así es. Es el prototipo de Indiana Jones. Por supuesto. Siempre escuchamos, es un explorador nato, y claro que sí lo era. Desde niño siempre estuvo al aire libre. ¿No es así? Claro. Es evidente que tiene una profunda fascinación por la naturaleza. Sí, muy cierto, por supuesto. Andrews se pagó sus estudios como taxidermista. Se licenció en inglés en la Universidad de Beloit. También estudió arqueología y evolución. Andrews era amante del lenguaje y un contador de historias con una pasión por la aventura y la ciencia. Los ingredientes para un gran protagonista. Y llevaba este reloj. No solo el modelo, llevaba este mismo reloj de pulsera Hamilton de a principios de los años 20. Literal, llevo historia en mi muñeca y se ve muy bien.
solo que tengo que devolverlo cuando me vaya. A sus 20 años, su sueño es tener un trabajo en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Y tras un viaje en tren de 1.400 kilómetros, consigue una reunión con Herman C. Bumpus, el director del museo. Lo siento, hijo. No tenemos trabajo. Pero, señor Bumpus, No hay nada. Estamos completos. tengo que trabajar aquí. Haré lo que sea. Pasaba las mañanas limpiando y las tardes ayudando a departamentos de taxidermia como podía. Con este humilde comienzo, Andrews estaba destinado a convertirse en el futuro presidente del prestigioso museo. Su ascenso es rápido. Mientras continúa su trabajo en el Museo de Historia Natural, Andrews se une al Club de los Exploradores solo 4 años después de su fundación. Viaja por el mundo y obtiene una maestría en mamíferos por la Universidad de Columbia. Ya es un conocido naturalista con reputación de viajero romántico y académico audaz cuando se embarca en la mayor aventura de su carrera. Entre 1922 y 1928, Andrews emprende una serie de misiones llamadas Expediciones de Asia Central. Su objetivo es encontrar pruebas científicas de la teoría de la salida de Asia, una hipótesis controversial que afirma que los humanos se originaron en Asia. Aunque será difícil encontrar pruebas que respalden la afirmación de que la humanidad comenzó en Asia, otros descubrimientos alterarán el conocimiento científico de maneras que Andrews nunca previó y plantarán las semillas creativas de una franquicia cinematográfica legendaria. Estas expediciones llevarán a Andrews y a su equipo, que incluye al paleontólogo y miembro del club, Walter Granger, y al cineasta J.B. Shackelford, a uno de los lugares más remotos del planeta. En palabras del propio Andrews, es la mayor expedición científica terrestre que ha salido de los Estados Unidos. Están viendo las películas e imágenes reales capturadas por Shackelford. Son registros fascinantes tanto del trabajo del equipo como de su escenario surrealista. Como toda gran película, el viaje a Asia está lleno de giros de trama y obstáculos que el héroe debe superar. Después de que el grupo pasa por Pekín, en China en ese momento estalla una guerra civil. Atraviesan tierras traicioneras de señores de la guerra hostiles, se adentran en Mongolia en el desierto de Gobi, a una extensión desolada de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. La Tierra es vasta y presagiosa. Podrían estar en otro planeta o venir de uno, pues el medio de transporte en Mongolia es por completo extraño. Por cierto, no lo hace con camellos ni con caballos. Algo que todos saben, lo hacen con autos, automóviles. ¿Pasan por el desierto de Gobi con automóviles? Sí. Me resulta imposible imaginar un auto de los años 20 ahí. ¿Qué crees que los lugareños hicieron? Digo, lo más seguro es que nunca habían visto un auto. ¿Y de dónde vinieron? Todo nuevo. Logística loca de esto, pero es como si esta increíble fuerza expedicionaria los impulsara para ver estas vistas. A estas alturas, Andrews no era ajeno a los viajes, pero el desierto de Gobi es extremo. Estar ahí se siente como otro planeta. Es un paisaje seco e interminable de arena y roca, con cañones ondulados llenos de vientos violentos. Las temperaturas varían desde la congelación hasta los 62 grados Celsius. Y para infortunio de Andrews, también estaba la fauna silvestre. En una noche memorable, una pesadilla lo acecha, no mientras duerme, sino cuando se despierta. ¡Víboras! Todas serpientes. ¿Por qué tenían que ser serpientes? Lo que se conoce como nido de víboras
es un resultado de buscar calor por parte de las serpientes de sangre fría. En esta noche se dice que el número de cuerpos escurridizos ascendió a 47. Con total transparencia nos tomamos algunas licencias artísticas. De hecho, Andrews empuñó una hacha esa espeluznante noche, no su látigo de toro, pero no pudimos resistirnos. Mientras buscaba en el club más datos sobre el arma elegida por Roy Chapman Andrews, la archivista del club de los exploradores, Lacey Flint, me dijo que tiene un artefacto tan importante que me dejará con la boca abierta. Josh, tengo algo muy emocionante que mostrarte. ¿Bien? Te va a encantar. ¿Estás listo? Bien. Bien. Estoy listo, sí. Ay, vaya. Está grande. ¿Sí? No. Este es el látigo que perteneció a Roy Chapman Andrews. ¿El látigo de verdad? Su verdadero látigo de la serie de expediciones al desierto de Gobi. ¿Puedo? Por supuesto. No lo puedo creer, esto es increíble. Y miren lo hermoso que es esto. ¿Sí? Es increíble. Está sosteniendo historia. Sí. Roy Chapman Andrews fue una de las inspiraciones para Indiana Jones. Ese es el látigo de él. ¿El látigo real de Por Jones? supuesto. ¿Puedo, ya sabes, usarlo? No, puedes ponerlo aquí de Sí, nuevo. claro, no hay mucho espacio aquí. quizás Muchas no se gracias, vería. sí. Esto es increíble. Sin duda es una pieza de historia Sí. y en algún lugar tengo su reloj. ¿En serio? ¡Wow! Durante el viaje, Andrews documenta sus aventuras con un estilo que parece sacado de una película de acción. Un colega suyo dijo una vez que el agua que nos llevaba a los tobillos le llegaba a Roy al cuello. Aunque sus descubrimientos científicos son impresionantes por sí mismos, su profunda narrativa lo convierte en una leyenda en su época. En medio de la gran aventura y los riesgos, el equipo hace increíbles hallazgos que sacuden todo el campo de la historia natural. Las afueras de Mongolia y el desierto de Gobi son en esencia tierras perdidas. El paisaje está repleto de fósiles, incluyendo los huesos de una criatura extinta de gran tamaño llamada Paraceratherium. Está en medio del desierto de Gobi. Cualquier otra persona que haya estado allí, quien fuera, nómadas, no están buscando fósiles, no buscan esas cosas. Es en muchos casos, la primera persona en prestar atención en ello. Y entre todo, el Paraceratherium es un gigantesco pariente del rinoceronte con forma de caballo. Los hombros son casi de 5 metros y luego tiene un cuello de jirafa, grande y ancho como un árbol y cabeza como de refrigerador. Es como de ciencia ficción. Sí, En ese momento, en verdad, es ciencia ficción. Había visto algo así. Nadie. Ese es quizás el mamífero terrestre más grande que ha existido. Oh, encontré eso. ¿Solo en el auto? Sí, es como una pesadilla del tamaño de un rinoceronte que come carne. Cierto. Pero incluso con ese tamaño, encontrar el espécimen adecuado puede ser un reto. Recorrí vastas tierras en Canadá y en Siberia en busca del mamut lanudo, una bestia de tamaño similar. Y en Siberia desenterré huesos increíbles de mamut del permafrost. Miren esto. Y debo decir que es sorprendente y un poco aterrador apreciar el enorme tamaño de estos animales. ¡Miren esta cosa! Está intacto. Incluso los herbívoros dan miedo. Y también están los carnívoros. En 1923, en una región rica en minerales conocida como el Valle de las Joyas, el equipo de Andrews descubre un enorme cráneo. Los enormes dientes de inmediato le dicen a Granger que es un carnívoro. Y uno grande. Resulta que el cráneo pertenece a una nueva especie. Es el primer y hasta la fecha único descubrimiento en su tipo. Es un ancestro del hipopótamo y de la ballena también, con una longitud de unos 3 metros y un peso de 1 tonelada. El tamaño en definitiva es de la familia. En honor a Andrews, el presidente del Museo Americano de Historia Natural designa al animal Andrewsarchus. La prueba de que la humanidad comenzó en Asia escapa de Andrews y su equipo. Andrewsarchus. Andrewsarchus. Sí, que significa algo así como cosa, come carne de Andrews. Así es, pero entonces él encontró estas cosas que reescribieron los libros de texto.
Este es el libro de texto. Sí. Y cuando era un niño lo leí, este libro de texto. Vaya. Es asombroso. Y luego hace esto de que si lees algo acerca de los dinosaurios, si alguna vez escuchas de, ya sabes, los acantilados en llamas. Claro. Que son estos acantilados de arena rojo ladrillo brillante que surgen de la nada. Ahí están, y están llenos de fósiles de la era Cretácea. Pero como en las películas, a veces las cosas más sorprendentes suceden cuando todo parece perdido. En una región del desierto de Mongolia, más tarde conocida como los acantilados en llamas, hacen su descubrimiento más importante de todos, pero tardan en darse cuenta. Hay que levantarnos. Chicos, supuesto que encontré algo. ¿Pueden venir a ver? El miembro del equipo, George Olsen, menciona muy casual que encontró lo que parecen ser huevos fosilizados intactos. Es increíble. Pero es demasiado pronto en la línea de tiempo para aves grandes. Más bien son concreciones de arenisca. Créanme, vamos. Bien, vayamos a ver. Más vale que sea bueno. Lo que les espera es un premio arqueológico que supera sus sueños más locos. Señores, no hay duda. Estamos ante el primer huevo de dinosaurio jamás encontrado. Una primicia histórica. Llámenlo un caso de serendipia o de destino peculiar. Buscando los orígenes de los humanos, Andrews y su equipo encontraron una docena de huevos de dinosaurio de alrededor de 75 millones de años, unos pocos millones de años. Ya se habían encontrado huevos como estos antes, pero los atribuyeron por error a las aves. Andrews es el primero en darse cuenta de la importancia de lo que encontraron. Descubren aún más en ese sitio. Se percatan de que están en una zona de nidos de dinosaurios. En palabras de Andrews, el depósito de fósiles más importante de Asia y del mundo entero. En esa mezcla de películas, Indiana Jones descubrió una especie de parque jurásico. Por la forma en que se fosilizaron los animales en este caso particular, parecen estar atrapados en el tiempo. Esqueletos enteros de Protoceratops, ancestro de todos los animales ceratopsianos con todos los cuernos, y de Velociraptor, que ahora es tan famoso como cualquiera. Cierto. Nunca se ve esto, ¿verdad? La cabeza, las costillas, los brazos, todo está ahí. Y en otro, el Protoceratops y el Velociraptor están como en combate, congelados en el tiempo. Claro, estás viendo sus ciclos de vida, ves dónde nacen. Quiero Así decir es. que tienes esta increíble visión de la vida. De la vida, exacto. Es un hallazgo increíble y no se replicó así en ningún sitio, en absoluto, en la historia de la paleontología. Es muy raro. Tras sus aventuras en el desierto de Gobi, Andrews sigue recorriendo el mundo. En 1931 se convierte en presidente del Club de los Exploradores. 3 años más tarde es nombrado presidente del Museo Americano de Historia Natural, donde empezó como conserje en las décadas antes. Después de escuchar su historia, podrías pensar que Andrews tiene que ser el verdadero Indiana. Aún así, no lo sabemos con seguridad. George Lucas ha permanecido neutral en el asunto y hay otras posibles opciones. Algunos dicen que fue Hiram Bingham quien encontró Machu Picchu, o Sir Leonard Woolley, que excavó la antigua Babilonia, o el coronel Percy Fawcett, que desapareció mientras buscaba la ciudad perdida de Sion. En cualquier caso, cualquiera que cambie una mopa por un látigo y se embarque en un viaje de exploración y descubrimiento es digno de la pantalla grande. La Segunda Guerra inspiró varias representaciones de valentía, aventura y exploración en el cine, desde El Soldado Ryan, pasando por 12 del Patíbulo hasta Patton y muchas más. Los héroes abundan, pero no todas las misiones de los protagonistas son un cambio en línea recta hacia la gloria. El insólito viaje de Henry Harrell, el protagonista de 7 años en el Tíbet y el único miembro del club interpretado por Brad Pitt, es la historia de un viaje largo, pero también una alegoría de la redención, y diría yo, de la trascendencia. Toda película necesita un héroe, y esto es lo que Hollywood llama una toma de héroe. En 1938, el alpinista austriaco Henry Harrell es una estrella del alpinismo, el primero en escalar el pico más temido de los Alpes, la pared norte del Eiger. Pero hay un problema con este héroe en particular.
Como muchos austriacos de su época, Harrer se unió a un movimiento que busca conquistar mucho más que montañas. Sí, ese es Adolf Hitler junto a Harrer. Y sí, en los años previos a la guerra, Harrer escaló con la bandera nazi. ¿Cómo pasamos de esto al Dalai Lama? Y luego a la pantalla grande y a Brad Pitt. Es un camino del héroe sin igual. En 1939, Harrer es elegido para la oportunidad de sus sueños, una expedición de exploración al Himalaya, a través de lo que hoy es Azad Cachemira, administrada por Pakistán. La misión, dirigida por el también austriaco Peter Schneider, consiste en encontrar rutas viables hasta la cima del Nanga Parbat, el pico más al oeste del Himalaya. Muy bien, un viaje juntos. Lo consiguen. Pero para Harrer, la verdadera aventura comienza durante su viaje de regreso, en la India ocupada por los británicos. Es tan pacífico aquí. Me hace no querer irme nunca. Tienes que volver algún día. No encontrarás la paz ahí. La guerra se acerca. Nada puede detenerla. ¡Levanten las manos! ¡Están arrestados! 2 días antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Henry Harrer es capturado, el destino de este protagonista puede acabar en el campo de prisioneros con una vida de confinamiento. Mientras la guerra sigue, el alpinista nazi Henry Harrer y su amigo Peter Schneider están cautivos en un campo de prisioneros del norte de la India llamado Dehradun. Pasan 5 años. Cada día es una batalla contra la desesperación. Y no hay un día que pase sin que se planee un nuevo método de fuga. Luces fuera en 5 minutos. El 29 de abril de 1944 ponen en marcha un audaz plan. Disfrazados de oficiales ingleses, Harrer y Schneider se escapan. La carrera de Harrer hacia la libertad fue un gran escape, salvo la moto de Steve McQueen. Pero el riesgo valió la pena. Él y Schneider pasaron muy confiados delante de los guardias, haciéndoles un saludo. El único problema con su escape es que en poco tiempo sus captores descubren que desaparecieron. Los 2 hombres se separan con la esperanza de que al menos uno de ellos evite ser capturado. ¡No pueden haber ido lejos por aquí, sargento! Para Henry Harrer, conquistar el muro de los Alpes parece un juego de niños comparado con seguir vivo en un mundo en guerra. Su esperanza era llegar con los aliados alemanes en Japón, China o Birmania, pero sin importar el camino que eligiera, habría sido un viaje muy duro, y los lugareños no eran muy amigos del Reich. Junto con su compañero Peter Schneider, Harrer se adentra en el interior de la India. Atraviesan el Tíbet con la esperanza de encontrar a las fuerzas de los aliados de Alemania, los japoneses, en China o Birmania. Después de meses de travesía por el terreno montañoso del Tíbet, la guerra en Europa llega a su fin. Pero sabiendo que los campos de prisioneros británicos aún operaban, siguen moviéndose. Hambrientos y sin amigos, los fugitivos eligen un nuevo destino. La capital del Tíbet, Lhasa. El 15 de enero de 1946, más de 20 meses después de su fuga, llegan esperando encontrar comida y trabajo. Sin embargo, Harrer descubre algo mucho más valioso. Lhasa es el centro del budismo tibetano y el hogar del joven líder sagrado de la nación, el Dalai Lama. El compasivo y curioso Lama abraza al escalador perdido. Durante los siguientes 5 años, Harrer puede trabajar como funcionario del gobierno tibetano, como traductor y fotógrafo de la corte. El agradecido Harrer los retribuye con una inusual contribución cultural. Introduce en el Tíbet el pasatiempo favorito de Austria, el patinaje sobre hielo. También da clases de geografía y ciencias al Dalai Lama y le enseña inglés. En el jefe espiritual del Tíbet, Harrer encuentra un líder opuesto en todo sentido a Adolf Hitler. El Lama busca la paz y encuentra valor en cada vida humana. Cada momento que Harrer pasa con el Dalai Lama borra más de la mancha de su pasado letal al Führer alemán. La maldad de un hombre lo lleva por un mal camino. La sabiduría de otro lo guió a su verdadero camino. Pasa 7 años en el Tíbet.
lo que inspira el título de su libro, que luego se adaptará al cine. Pocos exploradores han pasado tanto tiempo en un lugar y descubierto tanto. En 1992, 5 años antes de que la historia de Henry Harrow llegara a la pantalla grande, el Club de los Exploradores le otorgó su máximo galardón, la Medalla de Explorador, que lo sitúa en compañía de leyendas como Sir Edmund Hillary, Neil Armstrong y Dame Jane Goodall. Un sabio profesor dijo una vez: no seguimos los mapas para llegar a un tesoro enterrado, una X nunca marca el lugar. He comprobado que eso es cierto, pero sigo intentando demostrar que el adagio está equivocado. Pero también puedo dar fe que un mapa puede sacarte de un apuro. Y como veremos, un mapa también puede cambiar el mundo. El Cairo, Egipto, 1921. Noble e instruida, la renacentista inglesa Gertrude Bell pasó gran parte de su vida adulta explorando Oriente Medio, navegando y cartografiando el difícil terreno político y topográfico. Una mujer rompiendo el club de los chicos por los méritos de su experiencia. Su estatus en los asuntos exteriores británicos es evidente por la compañía que tiene. Señorita Bell. Caballeros. Winston Churchill, de 46 años, nuevo secretario colonial británico, destinado 2 décadas más tarde a convertirse en primer ministro. Winston, ¿tabaco? No antes de que los negocios concluyan con éxito, muchacho. Él es T.E. Lawrence, Lawrence de Arabia, el militar y diplomático que se hizo famoso en la película ganadora del Oscar, protagonizada por Peter O'Toole. Pero esa es una película para otro día. La sala de proyecciones está con la reina del desierto. Han pasado 3 años desde el final de la Primera Guerra. El Imperio Otomano, la potencia dominante en Oriente Medio y antiguo aliado de Alemania, se derrumbó. El destino de la región está en manos de las victoriosas fuerzas aliadas. La incomparable comprensión de Bell de la compleja cultura de la región en este momento crítico de la historia la convierte en la mujer más influyente del Imperio Británico. Y su dura experiencia en los caminos menos transitados está a punto de forjar la historia del mundo durante el siguiente siglo y más. Señorita Bell, ilumínenos con su propuesta. Gracias, ministro. Por favor, presten mucha atención. Hay mucho que digerir aquí. Quizá hayan oído hablar de Lawrence de Arabia. Las épicas aventuras de T.E. Lawrence en Oriente Medio inspiraron uno de los mayores logros del cine. Pero hubo otra exploradora, arqueóloga, cartógrafa y agente británica que recogió logros al mismo tiempo. Una mujer llamada Gertrude Bell. En 2015, Nicole Kidman interpretó a Bell en la película La Reina del Desierto de Werner Herzog. Sus notables aventuras parecen sacadas de Hollywood, pero Gertrude de Arabia fue una verdadera leyenda. La historia trata del auge y caída de los imperios. Al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, provoca la desaparición de 4 de ellos. Los imperios ruso, alemán, austrohúngaro y otomano caen. Aunque estas potencias políticas ya no existen, las antiguas tierras, civilizaciones y culturas permanecen. De este vacío surgen nuevas naciones que requieren una revisión de los mapas del mundo, trabajo que recae sobre todo en los vencedores aliados. En 1921, el entonces secretario colonial Winston Churchill hace una conferencia en el Cairo para trazar un camino para las tierras árabes. Con su perspectiva local crítica, nacida de las relaciones sobre el terreno y el respeto mutuo, Bell se convierte en una defensora clave de la región. Pero ¿cómo es que la única mujer presente termina en el centro de este proceso en Oriente Medio? La arqueóloga Sarah Parcak lo sabe. Ha utilizado tecnología innovadora para cartografiar y explorar muchas de las mismas tierras y es una admiradora de Bell. Gertrude Bell es alguien sobre la que lees y no puedes creer que su vida sea real. ¿Dónde comienza su vida? Nació en 1868 en el norte de Inglaterra. Su familia era magnate del acero. Crece en esta fabulosa casa rodeada de riqueza y privilegios. Su padre y su abuelo eran en esencia científicos. Crece rodeada de sabios, científicos y de exploradores. Y desde una edad muy temprana fue curiosa. Iba afuera, exploraba. Era la mayor de la familia. Su pecado fue haber nacido niña. Claro.
pero es totalmente brillante. Tiene el intelecto de su padre y de su abuelo. Va a Oxford y le va demasiado bien. De hecho, es la primera mujer que obtiene altos honores en Oxford. ¡Wow! Va a visitar a su tío en Persia. Se enamora por completo de la región y tiene esta increíble habilidad para conectar con la gente. Y la gente la miraba y pensaba, ¿quién es esta mujer? ¿Qué está haciendo aquí? Y era en verdad brillante, podía hablar con cualquiera. Wow. Y confían en ella. Comienza a escribir libros sobre la región y obtiene gran aceptación. Es capaz de dejar huella de una forma que no se le permitiría en la sociedad británica. Exploradora hasta la médula, Bell sigue avanzando. Regresa a Europa y se convierte en la mejor mujer alpinista de su época. De 1899 a 1904 realiza una decena de ascensos a los Alpes, incluyendo numerosas primeras ascensiones. Sobrevive a una ventisca en el Finster Alhorn, colgando de la ladera de la montaña durante 53 horas. Incluso hay un pico que lleva su nombre, Gertrudis Pizza. Tras conquistar los Alpes, Bell pasa el frío brutal al calor sofocante. En 1907, los encantos de Oriente Medio la llaman de regreso. El Imperio Otomano va desapareciendo. Hay varias tensiones y las disputas territoriales se disparan y hay conflictos sangrientos. Ella persevera. Su capacidad para conectar con los líderes locales y para acercarse a tradiciones centenarias la rodea de poderosos aliados. Pero sus amigos no son solo de altas esferas. Bell se convierte en una leyenda entre los lugareños. La llaman Al-Khatun, es decir, la dama noble. Mientras la estás describiendo, siento que se trata de alguien a quien admiras genuinamente, ¿cierto? Hay algo de Sarah Parcak en esta historia. Parece que en verdad la admiras. La he admirado desde que empecé a aprender de ella cuando era estudiante. Y el hecho de que hiciera lo que hizo, ya sabes, hace más de 100 años, incluso hoy, ¿cierto? Incluso hoy en día ser mujer y explorar esa parte del mundo es cada vez más común. Pero ir en medio del desierto todavía significa grandes riesgos. Sí. Y cuando lees sus descripciones, parece que alguien de la actualidad, alguien que no tiene miedo de decir lo que pensaba y decirle a los hombres lo que pensaba de ellos. Acabo de releerlo hace poco y lo leía diciendo, ay, vaya chica, estuve en estas situaciones. ¿En serio? ¿Sigue así? Solo imaginarla siendo quien era a principios de 1900. Los oficiales británicos la odiaban porque les recordaba con frecuencia lo tontos que eran y lo poco que sabían de la región y que estaban equivocados. Claro. Y pensaban, ¿quién es esta mujer que nos corrige? Pero debieron rechinar los dientes porque al final estaba trabajando al servicio de ellos. Y sabía de lo que estaba hablando. Por supuesto, la admiro mucho y creo que merece ser más reconocida, mucho más de lo que lo es. Quiero decir, Lawrence de Arabia es la principal persona conocida por sus contribuciones a la región y creo que Bell hizo contribuciones más notables que él. Viaja por la venerada región de Mesopotamia, a la que todos los libros de texto se refieren como la cuna de la civilización. No solo traza con precisión las rutas y los puntos de referencia, sino que también fotografía lo que ve. Tras las guerras civiles y los actos de terrorismo que destruyeron antiguos yacimientos arqueológicos en los últimos años, sus fotografías son registros de valor incalculable y en algunos casos lo único que queda. Suena a que era alguien en verdad dura. Sí, Pero también es muy elegante. creció dentro de la sociedad de clase alta. Claro. Estaba acostumbrada a los bailes, a los tés finos. Sí. Además de todas las provisiones normales, tiene su elegante juego de té, sus pieles, tiene lindos vestidos, porque cuando regresa del desierto, se asea. Sabes que tienes que ir a cenar. En la actualidad, en Jordania, en Irak, en cualquier consulado, los hombres llevan traje y tú usas un vestido de gala. Debes estar preparada. De acuerdo, es justo. También llevaba una pistola atada a la pantorrilla y guardaba municiones en sus botas. Quien la conociera le diría que Gertrude Bell no se andaba con rodeos. Aunque se daba la gran vida, no puedo criticar a nadie que quiera montar un camello tan lejos como lo hizo Bell. Y yo los odio. ¡Quieto! ¡Vamos!
¡Vamos! ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos trabajar, por favor? A pesar de su a veces cuestionable elección de transporte, Bell sigue adelante con su expedición más ambiciosa. Es 1913. La guerra con Alemania se está acercando. Su amante casado, el mayor británico Charles Dory Wiley, se embarca. Será asesinado en Gallipoli, otra gran película. Para reunir información para el Ministerio de Asuntos Exteriores británicos y distraer su mente preocupada y su corazón roto, se dirige al centro de Arabia, a la mortífera ciudad de Halil. La región es cada vez más tensa y la península arábiga es un terreno de tribus rivales. Gran Bretaña apoya a los saudíes. El desesperado Imperio Otomano apoya a los Rashids, cuya capital es Halil. Bell va hacia el lugar del conflicto. A 6 meses del estallido de la Primera Guerra Mundial, la caravana de Bell parte de Damasco, pero las autoridades turcas la detienen. Pasa el tiempo tomando notas y recopilando datos para el mapa. Recibe la noticia de que el embajador británico se lavará las manos de protegerla si sigue adelante. Cuando un capitán turco la visita, ella lo convence de que acepte un documento que exime al Imperio Otomano de cualquier responsabilidad sobre ella. ¿Estás segura de que quiere hacer esto? Todo trabajo que valga la pena implica un riesgo. Como quiera. Sin protección del gobierno británico ni del Imperio Otomano, está sola. Bell continúa su viaje en territorio hostil como forajida. En esa época las alianzas eran cuestión de vida o muerte. Atravesó el desierto de Nafud y comió ojos de oveja con aguerridos jeques locales. Detectaba sus necesidades y registraba sus rencores, todo mientras hacía una crónica de sus movimientos. El 25 de febrero de 1914, Bell llega a Halil. Es la segunda mujer extranjera que visita la ciudad. Después del sofocante sol, tras sobrevivir al desierto, observa que la ciudad es el centro de competencia tribal letal. En los últimos 8 años, 3 gobernantes árabes conocidos como emires fueron asesinados. Sin explicación alguna, es tomada prisionera. ¡No! ¡No! ¡No me dejes aquí! ¡No puedes dejarme aquí! ¡No! ¡Déjame salir! Bell no tiene idea de por qué la tomaron como prisionera y menos de cuándo podría ser liberada. Pero lo que está sucediendo afuera podría ser peor que su cautiverio en el interior. La película de James Cameron, Titanic, ganadora de un Oscar, sin duda aumentó la mística alrededor del condenado transatlántico. Si decide hacer una secuela, la historia está de su lado, ya que el Titanic tiene una hermana a menudo olvidada, el Britannic. En el cruel giro del destino también se hundió en 1916 frente a la costa de Grecia, mientras servía como barco hospital durante la Primera Guerra. Con la ayuda de una subvención de Discovery, el buceador de clase mundial Evan Kovacs llevó a cabo una expedición del Club de los Exploradores yendo al interior del Britannic, documentando partes del barco que no se habían visto en más de un siglo. El análisis de sus datos es para resolver varios misterios sobre el hundimiento. ¿Fue un torpedo alemán o una mina lo que lo hundió? ¿Por qué se hundió mucho más rápido que el Titanic? ¿Y cómo puede el naufragio ayudar a responder a todas esas preguntas sobre su fatídica hermana Britannic? La película basada en los increíbles logros de Gertrude Bell se llama La Reina del Desierto. Pero en 1914, en el umbral de la Primera Guerra, esta floreciente espía estaba prisionera en una zona de conflicto de Medio Oriente, sin la protección de ningún gobierno del planeta. Gertrude Bell sobrelleva su cautiverio en la fortaleza árabe de Halil durante 11 días, y así como de repente fue encarcelada, es liberada. La conquista de Halil no terminará sino hasta 1921. A pesar de la violencia, en lugar de huir de la ciudad, pasa 8 horas fotografiando todos los rincones de Halil, antes de marcharse con sus fotos, su diario y sus mapas. Y es increíble que algunos de estos mapas acabaran en los archivos del Club de los Exploradores.
Los mapas que se muestran en la mesa son los mapas reales de Bell. En 2018 se encontraron en la colección de investigación del club, son de sus expediciones de 1913 y 1914 en el Medio Oriente. Indican los tiempos y las distancias de los viajes. Sus notas también contienen registros sobre las jerarquías tribales y los conflictos regionales, cosas que serían muy útiles al estallar la Primera Guerra Mundial. La guerra se declara en julio de 1914. La inteligencia de Bell revela una cultura enclaustrada y una tierra difícil. Es reclutada para guiar a las tropas británicas a través del desierto en secreto y en 1915 se convierte en la primera mujer contratada por la inteligencia militar británica. Trabaja en la oficina árabe en El Cairo, conocida como la Mayor Miss Bell. Trabaja junto a T.E. Lawrence, que depende en gran medida de sus conocimientos para movilizar a los árabes contra los turcos, aliados de Alemania en la guerra. Esta me parece la ruta ideal. No, eso es territorio de emboscada. Los turcos atrajeron a los enemigos durante siglos. Este es más largo, pero más seguro. La guerra termina 4 años después con la derrota de las potencias centrales, pero Bell está lejos de haber terminado. Las tierras del derrotado Imperio Otomano se reparten entre Bretaña y Francia. Basándose en sus conocimientos de política tribal, Bell traza la frontera de una nueva nación árabe llamada Irak. Se convoca la Conferencia del Cairo para abordar el futuro de la región. Bell se sitúa entre el imperialismo británico y la promesa de un Estado árabe autónomo y autogestivo. Se convierte en creadora de leyes al apoyar a Faisal, descendiente directo del profeta e hijo de un héroe árabe, como rey de Irak. Esa es mi propuesta, caballeros. ¿Qué les parece? Los historiadores siguen debatiendo si la contribución de Bell a la formación del Oriente Medio moderno fue para bien o para mal, pero no se discute que fue una exploradora adelantada a su tiempo que se ganó el respeto de los más influyentes de su época. ¿Qué pasó con Bell después de la Conferencia del Cairo? Sigue trabajando en la región y se convierte en una extraordinaria arqueóloga. Hizo increíbles contribuciones al campo que todavía hoy en día tienen un impacto. De hecho, se convierte en la directora de antigüedades del Museo Nacional de Irak. ¡Wow! Y lucha exhaustivamente para mantener los objetos en Irak. Y lo sorprendente de Bell es que para alguien que creció apoyando al imperio, llegó a darse cuenta con el tiempo de que toda esa gente que eran sus amigos y confidentes más queridos, que vivían en la actual Siria, Líbano, Arabia Saudita, Jordania, eran los que debían gobernar sus tierras, no los británicos. Era muy querida en la región por todo lo que hizo. Por desgracia murió demasiado joven, a los 57 años. Como corresponde a alguien que trabajó en la región durante tanto tiempo como ella, está enterrada en Bagdad. Aunque el Club de los Exploradores no admite miembros a título póstumo, Bell está en proceso de ser reconocida por romper barreras como exploradora de honor. Las mejores historias de la vida o de la pantalla grande no solo nos entretienen, sino que desafían lo que creemos saber de un mundo complejo. Y los héroes, los interesantes al menos, no son perfectos, pero todos tienen su camino. Empiezan en un lugar conocido y terminan en un lugar por completo inesperado. Eso es lo que yo llamo exploración. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.